Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy traigo para ustedes un nuevo capítulo de su podcast, Un lugar para el misterio, un espacio que he creado dentro del canal donde hablamos, donde les cuento, donde ustedes me hacen llegar historias que son difíciles de explicar. Este podcast ha sido creado para cubrir esos temas a los cuales no le encontramos fácil una explicación. Y en este podcast quiero narrarles sucesos que han pasado en mi familia, a amigos, conocidos y sucesos que son difíciles de entender porque no son fáciles de explicar. Mi nombre es John Calderón, administrador de su canal La vida después de los libros, y les doy la bienvenida. El día de hoy quiero hablarles de Mauricio. Mauricio es un amigo que vive en Jamundí Valle. En alguna época de nuestras vidas compartimos un empleo en el cual éramos compañeros. Yo empecé a notar que Mauricio cambió su forma de ser. Él era muy reconocido porque era lo que normalmente se dice el alma de la fiesta. Era buen bailarín, era muy formal, se vestía bien, las mujeres gustaban de él, su actitud, su forma de ser hacía que cayera bien donde llegara. Pero de un momento a otro esto empezó a cambiar. Mauricio lo empecé a ver ojeroso, como si estuviera lleno de problemas. Un día almorzando en la empresa me dio por preguntarle qué le ocurría, porque era como si algo oscuro se hubiera posado dentro de su vida, como si hubiera perdido la alegría y el brillo de todo lo que era él. Esa alegría que lo caracterizaba ahora era oscuridad. Y fue un poco curioso cuando él me dijo, no, es que yo no sé qué pasa, pero yo siento que me estás echando una bruja. Yo le dije, ¿una bruja? Y me dijo, sí, John, yo te lo cuento porque a vos te gustan todos estos temas. Pero yo no le he contado a nadie más porque la gente no me va a creer y se van a burlar. Entonces yo le pregunté, Mauricio, pero ¿por qué decís que es una bruja? ¿Qué es lo que sucede? Y entonces él empezó a contarme todo lo que le pasaba. Resulta que el papá de Mauricio era gallero. Le gustaba jugar y apostar gallos. Entonces en su casa tenía varios de estos animales. Entonces Mauricio me contaba que él llegaba de trabajar o llegaba de hacerle visita a su novia, de comer, llegaba a su cuarto, se acostaba, veía televisión un rato, y cuando ya tenía sueño apagaba el televisor y se relajaba ya a buscar el sueño. Y entonces él me contaba que en el momento donde él ya empezaba a sentir ya como la pesadumbre del sueño, donde uno siente que ya se va a quedar dormido, los gallos de su padre empezaban a hacer un sonido gutural, un sonido extraño, como si estuvieran ahogados, asustados, como si algo los estuviera haciendo sentir un pavor inmenso. Entonces, él dice que él se paralizaba, que él no estaba dormido porque él sentía cómo su mente estaba captando todo lo que ocurría. Y era muy, muy tenebroso para él, muy difícil saber que estaba consciente pero no se podía mover. Y los gallos en el patio sonaban, hacían esos sonidos como de terror, como si se estuviera con ganas de salirse de esas jaulas y volarse.
Y entonces él me dice que ocurría algo muy extraño. Dentro de la habitación donde estaba él, empezaba a oler a perfume de mujer. Un perfume como de señora, de esos perfumes que son fuertes, que casi hacen que le piquen a uno la nariz. Y que él siempre sentía, no veía, sentía como si una sombra se posara encima de él. Y ahí él casi que perdía el conocimiento hasta el otro día. Y él se levantaba el otro día cansado. Y yo ahí se miraba al espejo y sentía que no había dormido nada. Entonces cuando Mauricio me cuenta esto, yo le dije, pues yo he escuchado que todo este tema existe y se lo atribuyen a las brujas, pero también hay personas que se lo atribuyen a la parálisis del sueño. Y él me decía, no, para mí es una bruja, porque es que el aroma a mujer es tan fuerte que se vuelve insoportable. Bueno, eso se quedó así, esa conversación. A mí me cambiaron de turno, ya yo trabajaba de noche, él trabajaba de día. Y perdimos comunicación por un tiempo. Pasó cierto tiempo y volvieron a cambiarnos turno y coincidimos de nuevo. Y entonces la primera pregunta al verlo fue, Mauro, ¿cómo va el tema de lo de la bruja? Me dijo, no, yo, cuando tengamos el espacio preciso, te cuento, te vas a ir de para atrás con lo que te tengo que contar. Y yo no, me quedé con la curiosidad al máximo. Yo le dije, dale, cuando puedas nos sentamos y me contás bien la historia. Y como a los 2 días se dio el momento. Y aquí les cuento lo que me narró Mauricio y para mí es una de las historias más impresionantes que me han contado en el transcurso de mis 30 años. Resulta que Mauricio decide contarle a sus padres, su papá, el que les digo que le gustaba mucho apostar gallos, y les cuenta con pelos y señales todo lo que les acabo de contar. Y su papá, pues un hombre de campo, le dice que sí, que para él eso es una bruja y decide explicarle cómo debe hacer la contra. Y aquí es donde la historia se pone impresionante y se vuelve totalmente misterioso, porque es que es difícil de explicar el por qué suceden este tipo de cosas. Como decimos acá en Colombia, de que las hay, las hay. Resulta que el papá le dice a Mauricio, mijo, cuando usted sienta que los gallos empiecen a hacer ese sonido allá en el patio, que quiere decir que la bruja apenas llegó, usted concéntrese y pídale mucho a Dios de que le dé fuerzas. Y apenas usted empieza a sentir ese olor de mujer en el cuarto, usted no se quede acostado, párese e insulte a esa mujer. Tiene que ser grosero, enfrentarla con decisión y hablarle con autoridad. Tiene que decirle su madrazo y de ahí para arriba. Y tiene que decirle con mucha autoridad de que mañana madrugue por sal. Entonces Mauricio le dijo, pero bueno, ¿y qué? ¿Y es que el otro día va a venir aquí a la casa? Como en son de chiste. Y su papá le dijo, no se ría de esas cosas. En el campo sucede mucho eso. Hágalo y me cuenta. Su papá era un señor muy parco, pero muy serio, y por lo que pasó después, también sabio. Resulta que Mauricio ese día llegó de trabajar y normal, se bañó, cenó, se fue para su cuarto, prendió el televisor. Y ya cuando se sintió cansado, apagó el televisor y ¡pum! De nuevo. Los gallos empezaron a hacer este sonido y Mauricio no perdió tiempo. Estaba un poquito incrédulo, pero dijo, bueno, si con esto me voy a quitar a esta vieja de encima, lo voy a hacer.
Y entonces él me cuenta que empezó el olor de mujer en el cuarto y él se paró y él manoteaba al aire, manoteaba hacia la nada y decía mil groserías y le dijo con mucha autoridad: mañana madrugas por sal, bruja hijo de tantas. Y lo sorprendió mucho porque él sintió como si del cuarto saliera un viento impresionante y el cuarto se sintió liviano y él sintió como una paz y él no lo podía creer. Él me decía: John, el cuarto parecía como si se hubiera, si lo acabaran de limpiar. Se fue impresionante, de una se fue el olor a perfume de mujer y los gallos en el patio dejaron de hacer este sonido. Resulta que eso fue un día sábado, o sea que el domingo en la mañana Mauricio descansaba. Entonces él llega y toma, en la mañana desayunó, su mamá se fue a mercar, su papá también se fue y él quedó solo en la casa. Entonces sacó la escoba al patio, sacó del patio la escoba, y se fue para el andén a barrer el antejardín de su casa. Y Mauricio estaba barriendo, tranquilo. Él no estaba pensando en lo que había sucedido el día de ayer, no estaba pensando en nada de eso. Él estaba totalmente concentrado en barrer el antejardín. Era un día nuevo, había por fin dormido bien, descansado bien, cuando sin notarlo vio que llegó una vecina, una señora gordita. No recuerdo el nombre de la señora. Y entonces la señora le dice: ay, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Saludó Mauricio. Ay, Mauricio, qué pena, es que, mire, lo que pasa es que necesito despachar los niños para el colegio y no tengo harina. ¿De pronto su mamá no tendrá un poquito de harina que me regale? Entonces Mauricio dijo: ah, sí, claro, ya mismo voy y le saco. Y le puso la escoba ahí en la puerta y entró a la casa. Y cuando iba caminando para la cocina, él dijo: mierda, harina. No, pero mi papá dijo que le dijera que madrugara por sal. Y yo le dije anoche que madrugara por sal. Y esta señora viene a preguntarme harina. Y entonces Mauricio tomó una decisión que yo creo que yo también lo hubiera tomado, a San José o al Charco. Y él dijo: bueno, vamos a ver, si es esta señora, pues yo voy a salir a insultarla y la voy a enfrentar, a decirle que me deje en paz. Y si no es, pues me disculpo. Y si es, pues me la quito de encima. Entonces Mauricio fue y cogió la harina, salió, y apenas abrió la puerta y está la señora ahí todavía parada, llegó y le dijo: bruja hijo de tantas, déjame en paz. ¿O sabes lo que te espera? Te voy a hacer bulla con todo el barrio. Le voy a contar a todos los vecinos que vos sos una bruja, que son las que andás visitando a los maridos de las mujeres, que le estás haciendo brujería a los maridos de aquí del barrio, que te estás robando los gatos. O sea, él le dijo un poco de cosas a esta mujer, pero estaba totalmente iracundo. Y entonces, en el momento que la ataca, él espera a ver la reacción de esta mujer. Y pues él dijo: si no es, pues me disculpo. Y resulta que oh sorpresa, la señora agachó la cabeza. Le dijo: Mauricio, vea, yo no lo vuelvo a molestar. Si usted ya me hizo venir aquí por algo, no me vaya a cometer, no me vaya a aventar con los vecinos. No les diga que yo soy bruja. Por favor, no me haga ese daño. Vea, yo me voy del barrio. Hoy mismo me voy del barrio. Pero no me haga la bulla con los vecinos. Y perdóneme, pero es que yo estoy enamorada de usted. Pero tranquilo, yo no lo vuelvo a molestar. Yo se lo juro que no le vuelvo a molestar. Y entonces
él le dijo, vea, yo no quiero tener problemas con usted. Con que usted no me moleste a mí, ni a nadie de mi familia, no, yo me quedo callado, pero déjeme en paz y no me vaya a hacer cosas malas ni a mi familia ni a mí. Porque créame que yo ya sé que usted es la bruja y tenemos problemas. Cuando Mauricio me contó esto, yo me quedé, mejor dicho, yo me quedé en blanco. Pero esta historia es impresionante. Y yo le dije, Mauricio, pero vos sos muy arriesgado, me oyó en la desesperación. La desesperación hace que uno a veces se arriesgue a enfrentar, imagínate, una persona que te está pidiendo harina. Pero es que te habían dicho que era sal y me dijo, yo, aquí es donde viene el punto. Yo tampoco había caído en cuenta. No sé si ustedes cayeron en cuenta ya. Resulta que él confronta a la bruja en su cuarto un sábado y esta señora va un domingo. Y va con la excusa de que si tiene harina, porque necesita hacerle un desayuno, unas masitas a sus hijos para despacharlos al colegio. Los días domingo no hay colegio. Y entonces yo caí en cuenta y yo dije, claro, Mauricio, era una excusa. Me dijo, sí, John, era una excusa. Resulta que Mauricio le cuenta toda esta historia a su padre y su padre le dijo que la bruja estaba, que esa señora estaba buena para meterle un machetazo y matarla. Y Mauricio le dijo que no, que ellos habían quedado y que ella no se metía con ellos, ni con él ni con su familia, pero que se fuera. Y entonces el papá de Mauricio le dijo que, que, que esas viejas, cuando estaban enamoradas, esas viejas se obsesionaban. Y resulta que el papá se fue a buscar a esa señora a la casa y la señora ya se había ido del barrio. Se había ido del barrio. Cuando Mauricio me contó esta historia, fue impresionante. Y quería compartírselas a ustedes en este espacio y que ustedes mismos tomen la decisión de qué creer. Y esto no es más que una clara muestra de que las hay y que a veces nos encontramos y nos topamos con caras del mal como las de estas mujeres que se dedican a la hechicería y que porque pueden manipular, no sé, el tiempo, espacio, pues se permiten lujos como de visitar a su enamorado y absorberle la energía o la fuerza sexual, no sé. Pero es impresionante cómo pueden deteriorar la vida misma de una persona. Y es que se convierten más que brujas también como una especie de vampiro, porque van y absorben la energía de esta persona y lo llevan a la desesperación. Y resulta interesantísimo el hecho de que todas estas contras que nos han contado para combatir a estas brujas, donde hay miles de cosas que se les pueden hacer, resulta que en testimonios como este sí funciona. Entonces, esa historia la quería compartir con ustedes. Espero que me dejen aquí en el cajón de comentarios de YouTube qué piensan. Y créanme que es motivo de felicidad para mí saber que ustedes están al otro lado escuchando mi voz y compartiendo conmigo este espacio de misterio. Bueno, les quiero contar otra historia y alejándonos del tema de las brujas, quiero pasar a otro tema que es muy controversial y que genera una fe inmensa y que lo abordo con mucho respeto porque he visto y he conocido gente que le tiene mucha fe y cree en el poder infinito de las ánimas del purgatorio. Resulta que era una señora que tenía una fe enorme en las ánimas y era costurera. Entonces la señora tenía que alimentar a sus hijos y en esa época las máquinas de coser eran este tipo de máquinas que eran con un pedal, que tenía una banda
que iba a un aro e impulsaba la máquina y la máquina iba cosiendo. Era un pueblo de aquí de Colombia, un pueblo muy alejado de todo. Y esta historia llega a mi familia por tradición oral y se las quiero compartir. Resulta que, como les digo, la señora tenía que coser para llevar el pan a la mesa y tenía encargado muchos vestidos. Y en una Semana Santa tenía que entregar unos vestidos porque iban a hacer unas primeras comuniones. Resulta que en esa época había electricidad, pero la electricidad fallaba mucho. Y la señora tenía que terminar como 3 vestidos para primera comunión y se fue la electricidad. La electricidad no afectaba el funcionamiento de la máquina, porque la máquina se impulsaba era con los pedales que manejaba la señora. Pero sí quedaba totalmente varada, sin luz, para ver qué estaba cosiendo. Y tenía un cabito de vela, de esas velas blancas que uno usa cuando se va la energía. Resulta que la señora va hasta la cocina y empieza a buscar por todos estos trastos con este cabito de vela y se le apaga la vela. Vuelve y la enciende con unos fósforos, vuelve y enciende esta vela y no encuentra más velas. Entonces dice, tengo que aprovechar antes de que se me acabe este cabito de vela y voy a seguir cosiendo. Corrió la máquina de coser hasta la ventana de la sala de su casa, porque la noche estaba con luna llena, y entonces corrió la máquina y empezó a coser pegada de la ventana y colocó el cabito de vela. Según me cuentan, empezó a llover, o sea que la luz de la luna se tapó con nubes. Y entonces a la señora ya se le estaba acabando el cabito de vela, le quedaba un pedacito nomás. Y resulta que la vela se le apagó, porque ya después de un tiempo de estar cosiendo se le consumió la vela y quedó a oscuras. Y entonces resulta que le tocaron la ventana y ella levantó su cara y había una persona parada allí y le pasó una vela sin decirle ninguna palabra. Y ella dijo, ay, muchas gracias, y tomó la vela. Y cuando cogió el fósforo, fue a prender la vela, resulta que vio que le habían pasado, era un dedo humano, óseo, era el hueso. No era una vela, era un hueso, estaba intentando encender un hueso. Y cuando miró hacia la ventana, vio una calavera que le sopló el fósforo y la dejó a oscuras. Resulta que encontraron a la señora el otro día privada y apenas medio balbuceaba palabras de la impresión tan grande que tenía. Cuando la señora volvió en sí, contó esta historia y dicen que todo el mundo le atribuye a que en Semana Santa hay que tener mucho respeto y por más afán que uno tenga, debe respetar las noches, porque están este tipo de ánimas que si uno no respeta la noche, ellas hacen a la mala que la gente la respete. Esa es otra historia que les quería contar. Fueron las ánimas, fue un demonio, fue un espanto. ¿Qué creen ustedes que fue? Déjenme aquí en la caja de comentarios lo que pudo haber sido esta aparición fantasmal. Créanme que de estas historias, hay muchas historias aquí dentro de Colombia, muchas historias de sucesos que son paranormales y que son de un terror inmenso. Y para eso está creado este espacio. Si ustedes tienen alguna historia o me quieren hacer llegar alguna historia, me pueden hacer llegar todas esas historias al Instagram por DM
Y les voy a recordar el Instagram, porque si no se han suscrito al canal de YouTube y al Instagram, ¿qué están esperando para hacerlo? Este lugar no es mío, este espacio es de ustedes. Y gracias a ustedes vamos a ir creciendo cada vez más. Yo aparezco en Instagram como @lavida después de los libros. De este mismo modo aparezco en Twitter y asimismo aparezco aquí en YouTube. Y es magnífico que vayamos creciendo cada vez más. Bueno, quiero contarles otra historia de la zona rural. Esta historia también llega por tradición oral hasta mi persona y se las quiero contar. Bueno, resulta que en el pasado, y aún hay personas que tienen esta creencia, se dice que los niños que no están bautizados son propensos a que el duende se los lleve. Esto era un terror impresionante en los tiempos de antes. Resulta que en un pueblo alejado, en la zona montañosa, había un señor que tenía una niña muy linda, como de 9 años, rubia. Y esta niña era la luz de los ojos de ese señor. Y resulta que el señor, por terco y llevarle la contraria a su esposa, nunca bautizó a la niña. Y todo el mundo le decía, mire, si usted no bautiza a la niña, se la puede llevar el duende. Y él no creía. Él decía que era una tontería. Pero su mamá, o sea, la esposa de él, sí creía en esto. Resulta que el señor tenía 3 bestias, 3 caballos, que los usaba para traer leña, agua, ir al pueblo. En esa época un caballo era un lujo y una necesidad impresionante. Resulta que estos caballos en la noche empezaban a relinchar y a golpetear las caballerizas, y era como si algo los atormentara. Y misteriosamente empezaron a aparecer estos caballos con trenzas en las crines. Unas trenzas que era imposible deshacer. Y entonces el señor le tocó decirle a su esposa que le cortara las crines a los caballos, porque algo les había hecho unas trenzas imposibles de deshacer. Y la señora le dijo, mijo, vea, eso es el duende que anda acá en la casa. Hagamos bautizar la niña. Y el señor terco decía, no, ya ella está muy grande. ¿Qué la vamos a andar bautizando? Resulta que después de lo de los caballos, empezaron a perderse las cucharas dentro de la casa. Sonaban que caían platos y iban a ver, y los platos estaban perfectos. Sentían que alguien corría en la sala y en el techo. Y el señor salía a mirar con la escopeta y no había nadie. Y la señora le decía, mijo, eso es el duende. Hasta que un día se desapareció la niña. Y ese señor puso obviamente el grito en el cielo. Ofreció de recompensa un caballo a la persona que le ayudara a buscar la niña. Y entonces mucha gente, vecinos del lugar, por la recompensa y también por la solidaridad, empezaron a buscar la niña. Y resulta que la noche anterior de que se perdiera la niña había llovido. Y empezaron a mirar, los señores que estaban buscando empezaron a mirar por la parte de atrás de la casa, y habían huellas de la niña como descalza. Y entonces fueron y buscaron un zapato de la niña y midieron las huellitas de la niña, y resulta que sí eran los pies de la niña. Daban exactamente la talla. Pero los pies de la niña iban hacia adelante, y al lado de los pies de la niña habían unos pies más pequeñitos, pero los pies venían en la dirección contraria, pero iban a la par. Y un señor dijo, vea, ese es el duende. El duende camina de espaldas, los pies los tiene al revés. El duende se le llevó la niña. Créanme que yo les estoy contando esta historia y estoy erizado al recordar esto.
Resulta que el Señor dijo, eso es el duende porque el duende camina con los pies al revés. Y empezaron a seguir estas huellas y las huellas llegaban a un río. Pero ya habían caminado harto, unos 15 minutos y llegaron al río. Y se perdía el rastro. Ya el sol estaba secando el barro y el papá de la niña y otro señor se pasaron y alcanzaron a ver que las huellas continuaban. Y empezaron a buscar a esa niña de forma desesperada. Hasta que llegó otro vecino y le dijo, vea, si su hija se la llevó el duende, la única forma de encontrarlo es, hay que coger los perros hoy. Los perros que hablaba el Señor eran unos perros que él usaba para cazar armadillos. Entonces eran perros de caza que tenían un olfato impresionante. Y le dijo, vea, los perros hoy hay que darles agua bendita de beber. Y no les vamos a dar comida, solamente agua. Y usted me va a pasar una prenda, la pijama, algo que su hija haya usado, que no hayan lavado. Y nos vamos con los perros a buscarla. Y sáquele buen filo de machete que vamos a ir a buscar la niña. Y así se hizo. Empezaron a buscar una prenda que no se hubiera lavado de la niña, que estuviera impregnada de su aroma y de su olor. Y se llevaron los perros para la casa. No les dieron cena, sino que les dieron solamente agua bendita. Y resulta que se fueron. Y los perros al otro día le dieron a oler la prenda y los perros iniciaron camino hacia la misma dirección, hacia donde habían ellos visto las huellas. Y arrancaron, se pasaron el río y arrancaron. Llevaban más de mediodía buscándola y nada, pero los perros seguían buscando un rastro. O sea que los perros iban en alguna dirección. Ellos habían caminado ya más horas y eran como las 5 de la tarde. Cuando los perros llegaron a un alto, o sea, como una loma, una montañita. Y la tierra de esa montaña era tierra amarilla, casi colorada. Y habían, no sé si ustedes de pronto han visto los nidos de las hormigas arrieras, esas hormigas que van a los jardines y cortan las hojas y hacen un camino de hormigas que va hasta el nido y cada una lleva hojitas. En esa loma había un nido impresionante, inmenso de estas hormigas. Y parecía como si hubieran estado trabajando toda la noche estas hormigas porque había muchos caminos de muchas hormigas con mucho desperdicio de estas hojas que llevan. Y los perros siguieron caminando y cuentan de que cuando llegaron al nido principal, allí estaba la niña enterrada. Solamente le había dejado la cabeza por fuera y le había hecho las mismas trenzas que le habían hecho a los caballos. Este supuesto duende se las había hecho a la niña. Y este señor con sus manos empezó a desbaratar este nido y rescataron a la niña. Esa niña, cuentan que no pronunció palabra como un año. Y cuando por fin pronunció palabra y le preguntaban que qué había él, ella decía que era un niño, que un niño la había invitado a jugar y se la había llevado y que el niño le mostraba muchos juguetes y se la llevó el duende. Obviamente el Señor después la tuvo que hacer bautizar así grande. Cuentan que ya el bautizo parecía más una primera comunión. Pero todo eso hace parte de las creencias de esa época, creencias que hasta el día de hoy siguen siendo importantes para muchas personas. Y yo le pregunto a usted, que está al otro lado, ¿usted en qué cree? ¿Usted cree en estas cosas? Cuénteme aquí en los comentarios, ¿cree o no cree? Este espacio está creado para ustedes, es un espacio creado para que hablemos de estos temas, es un espacio aparte de todas las reseñas de libros que van a encontrar aquí en el canal.
Y sean los libros o sea el misterio lo que les guste, yo quiero darle las gracias por estar aquí, pendientes de este canal, que más que mío es de ustedes. Mi nombre es John Calderón, administrador de La Vida Después de los Libros, y les agradezco por haber compartido estas historias el día de hoy. Un saludo hasta el calor de sus hogares. Espero que estén bien y que duerman bien. Chao.